Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay al mundo a través de esta pantalla, de esta señal. Hoy con muchísima información, estuvimos en el marco de Agro en Punta, este evento que ya comienza a ser tradicional. Se realizó por segundo año consecutivo con total éxito y el Plan Agropecuario estuvo allí presente con un stand también realizando charlas que tenían que ver con herramientas generadas por la institución. Así que vamos a estar compartiendo parte de lo que allí recogíamos. Vamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de La Valleja, sobre sanidad en los destetes. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario en Durazno, sobre la exposición que se realizó en el marco de este evento que tiene que ver con iPasto, una herramienta que nos permite conocer el forraje disponible o el crecimiento de forraje, mejor dicho, para tomar decisiones a nivel predial. Y por último vamos a compartir la palabra del licenciado Luciano Davalá, presidente de AUSIT, de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, quien nos acompañó también en el stand del Plan Agropecuario. Estuvimos conversando allí y se refiere a esta organización, cómo viene trabajando, cuáles son sus cometidos, cómo planifica sus acciones de aquí al futuro. Así que esta es la información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes en este programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, como les comentábamos, estuvimos en Agro en Punta. En el marco de este evento charlamos con técnicas y técnicos del Plan Agropecuario. En este caso compartimos la palabra de la doctora Bettina Coppola, que se va a estar refiriendo al manejo sanitario, pensando que se aproximan los destetes y bueno, hay que planificar la sanidad y el manejo del rodeo. Este año, por suerte, a nivel de la región los ganados en general están en muy buen estado, tanto las vacas como los terneros. Si bien hay gente que tiene ya programado lo que es el destete precoz, por supuesto que ya vieron vacas que fueron destetadas, pero en general lo que es el grueso del destete va a empezar a iniciarse quizás fines de febrero, marzo. Generalmente acá en la región entre marzo y abril, primera quincena de abril son los destetes. Y la gente, ya tiene que ir pensando, en cómo planificar el mismo, teniendo en cuenta de que, que el destete es fundamental hacerlo temprano para que la vaca pueda tener una buena recuperación. Si bien, como decía, este año están con mejor estado corporal que otros años, es importante igual destetar ese ternero temprano para que la vaca continúe ganando peso, ganando estado. Y pensar en la sanidad de ese ternero, pensando que muchos productores todo lo que es la prevención de enfermedades infecciosas, lo que es clostridiosis, ya lo da con el ternero con menor edad. Si no lo han dado es momento de hacer las vacunas previo al destete, son 2 dosis. También el tema de los parásitos gastrointestinales, es importante desparasitar esos terneros. Y también en aquellas zonas que hay garrapata, que que acá en el hay garrapata en toda la región, algunos establecimientos más, otros menos, algunos son libres, pero la garrapata es un gran problema. Es momento de ir preparando esos terneros para esos movimientos, ya que en muchos productores, criadores, el destete se hace a culata de camión, o sea, se desteta el día que el ternero se carga, por lo cual siempre decimos que el control de garrapata se debe iniciar a la salida del invierno, continuar durante la primavera y no aflojar ahora en estos meses que hay mayor oferta de garrapata a nivel del suelo, ya que estamos entrando prácticamente en la tercera generación de garrapata. Y tenemos que estar monitoreando las tropas para poder ir haciendo los tratamientos, de que sean efectivos, y tratar de llegar con esa tropa de terneros limpios para poder hacer el despacho de tropa en tiempo y forma. Porque muchas veces el productor llama al veterinario unos días antes de cargar los terneros, tiene garrapata. Los tratamientos, diferentes tratamientos que existen para controlar la garrapata, voltear la garrapata, llevan unos días, o sea, solo lo que es el baño de aspersión o baño de inmersión con amitraz puede voltear rápidamente, pero además el resto de los tratamientos que son puronos, inyectables, demoran varios días la garrapata en caer, por lo cual es importante que el productor se planifique y pueda ya ir teniendo al día los tratamientos. La bichera, sin duda que ahora con estas lluvias que por suerte se registraron, la humedad que se genera estos días,
también es beneficioso para que se sigan desarrollando las larvas. La bichera sí va a estar presente por unos cuantos tiempo más, y bueno, hay que estar atento. Principalmente a lo que son los terneros, que si bien los terneros ya están grandes, pero siempre o animales que tengan verruga o animales que tengan alguna lesión a nivel de ojo, o algo pueden llegar a bicharse. Hay que estar monitoreando porque sí, están las condiciones dadas para que continúe las miasis. En el marco de Agro en Punta estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno, que junto al ingeniero Santiago Lombardo realizaron una presentación durante este evento para mostrar una herramienta generada en el marco del proyecto Gestión del Pasto y denominada iPasto, que permite a los productores que la utilicen tener información para tomar decisiones respecto a la presupuestación forrajera, conocer cuánto pasto se tiene en el establecimiento. Bueno, estuvimos en Agro en Punta el viernes 7 junto a Santiago Lombardo, compañero del plan, presentando una herramienta que desarrolló el plan que se llama iPasto. Y bueno, es una herramienta que tiene 3 grandes módulos: un módulo donde uno gestiona su predio, sus potreros y su establecimiento, un segundo módulo que es la parte de seguimiento forrajero satelital y un tercer módulo que es la parte de monitoreo de los potreros. Una herramienta que surgió bajo el proyecto Gestión del Pasto como una herramienta para la toma de datos y procesamiento de esos datos. Y bueno, empezó su desarrollo por el año 2020, se estuvo testeando durante los años que duró el proyecto con más de 30 predios y bueno, y hoy se estaba poniendo, en la charla se puso a conocimiento del público en general como una herramienta de toma de datos y procesamiento de esos datos para lo que sería la mejor gestión del pasto y la ayuda en la toma de decisiones a los productores que la utilicen. A nivel de potrero, bueno, le indica el área de cada potrero, le indica en qué departamento se encuentra, en qué seccional policial se encuentra y cuál es el área de ese potrero. En la parte de seguimiento forrajero satelital se puede reconstruir todo lo que es el historial de uso de suelos, teniendo los usos de suelos, el historial de tasas de crecimiento del año 2000 a la fecha, o sea, el productor se puede hacer una buena idea de lo que es la producción de los distintos recursos forrajeros de su predio, con sus variables anuales y con las variables climáticas que puede haber. Y la parte de monitoreo de los potreros, donde el productor lo único que precisa es hacer algún monitoreo periódico de su establecimiento en cuanto a altura de pasto, carga animal, o sea, categoría animal, número de animales y especie que hay en cada potrero. Le arroja distintos indicadores como puede ser pasto disponible en kilo de materia seca, pasto disponible en centímetros, carga animal en kilogramo de peso vivo por hectárea y un indicador que se llama índice de plato de comida, que es una presupuestación, es un resumen de una presupuestación forrajera que hace la herramienta. Y bueno, después distintos indicadores como qué altura de pasto, qué cantidad de potreros o qué porcentaje del área está con mayor a 5 centímetros, que sería un área inmediatamente utilizable, qué porcentaje del área está entre 2,5 y 5 y qué porcentaje está por debajo de los 2,5, como para saber qué porcentaje de vuelta, vale la redundancia, está en cada situación, la carga animal por potrero, la disponibilidad de pasto por potrero. Y bueno, si el productor carga más información como cuál es el motivo por el cual mueve un animal de un potrero al otro, también le hace un resumen de eso. Si le ingresa altura y salida de entrada a los pastoreos, también le va haciendo todo un reporte. Bueno, esas son algunas de las funcionalidades y a partir de esa información que el productor puede analizar cómo viene manejando el pasto y cómo proyectarse para adelante. No, es una herramienta, entendemos que bastante amigable para utilizar. Si vamos a lo que es la parte de potreros, la herramienta tiene la opción de, si el productor ya tiene un KMZ, un KML, que muchas veces los Google Earth ya lo tienen dibujado, se puede importar directamente ese archivo a la plataforma y ya quedan todos los potreros visualizados en el mapa de la plataforma, con su listado de potrero, con su área, o sea que eso es una información que muchas veces ya el productor la tiene. El uso de suelo de los potreros
el actual el productor lo tiene y si puede reconstruir su historia también, o sea que no es información muy complicada, tampoco es obligatorio tener 20 años de historia del uso de los potreros, se puede trabajar solamente con los años que el productor tenga. Y en la parte de monitoreo de los potreros, periódicamente decíamos que tiene que cargar la información el productor, ahí el productor elige cuál es su forma periódica. Por ejemplo, en el proyecto Gestión del Pasto se hacían solamente 4 cargas de datos al año, una por estación, donde lo que se tiene que hacer es cargar la disponibilidad de pasto potrero a potrero en centímetros. Eso hay una regla que es de fácil manejo, o puede ser también bajo un dato de ojo del productor. Y bueno, y después poner qué animales hay en cada potrero, que eso el productor también lo sabe, y no precisa mucho más información como para tener más datos. Ahora, si se le quiere sacar más el jugo de la herramienta y el productor cada vez que mueve animales de un potrero al otro ingresa el motivo por el cual movió esos animales, si además le quiere agregar el uso de suplementos, si además le quiere agregar indicadores de calidad del pasto, también lo puede hacer. Pero a ver, en resumen, con uso de potreros, que puedo tener un KMZ, un KML, uso de suelo por lo menos actuales, y altura de potreros y animales por potrero, ya la herramienta le está brindando más del 90% de los resultados que arroja, y ya es bastante información para que el productor vaya haciendo un trabajo de interpretar esa información y buscar cambios si es necesario en el manejo del pasto de su establecimiento. Como les decía, la herramienta se testeó durante 3 años con el proyecto Gestión del Pasto con más de 30 establecimientos. También algún productor ingresó en su momento para seguirla testeando en la parte de seguimiento forrajero. Hoy a la interna de la institución se está brindando la herramienta, pero bajo un cobro, el cual todavía no está bien definido y hay distintas opciones, pero eso comunicándose con algún técnico del plan o con la propia oficina central se le puede brindar más información, pero en base va a ser un costo fijo por ingreso del predio y un costo variable por hectárea, pero bueno, eso se amolda dependiendo de cada productor y situación. Bien, allí teníamos la palabra de la doctora Bettina Coppola sobre sanidad, teniendo en cuenta que se acercan los destetes. También la palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre esta exposición, presentando a IPASTO esta herramienta para la toma de decisiones a nivel predial, teniendo en cuenta la disponibilidad del crecimiento forrajero en los distintos sistemas productivos. En el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a estar charlando con el licenciado Luciano Davalá, presidente de AUSID, Asociación Uruguaya de Siembra Directa, que se va a estar refiriendo a esta organización, cómo viene trabajando, cuáles son sus cometidos, cómo se planifican las acciones o cuáles son las acciones que tienen planificadas para lo que se viene. Pero todo esto, como decíamos, luego del espacio publicitario. En el marco de Agro en Punta, como decíamos, estuvimos charlando con diferentes referentes del agro. En este caso, con el licenciado Luciano Davalá, presidente de AUSID, de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, quien se refiere a esta organización, cómo se viene trabajando, cuáles son sus cometidos, y no solo a la tecnología de la siembra directa, sino a los procesos que hoy son necesarios tener en cuenta para la sustentabilidad predial, donde también actúa AUSID. AUSID es una asociación sin fines de lucro que se fundó en el 91 con la visión de cuidar los recursos y cambiar lo que se venía haciendo en ese momento, que básicamente era mover suelo para generar un cultivo después de la salida de la pastura. Ese sistema, si bien no se movía del todo, ya era una labranza vertical mínima, tenía la fecha de vencimiento puesta, digamos. Entonces hubo gente que veía eso, se adelantaron bastante tiempo a lo que estaba aconteciendo y dijeron, bueno, busquemos qué hay en la región para cambiar esto, y ahí fueron a buscar a Argentina, a Brasil, y trajeron la siembra directa. Conjuntamente con eso vino la primera sembradora directa, no había fumigador, no había sembradora, no había nada, pero bueno, se fue adecuando. Hoy estamos con el 90% del área bajo siembra directa
que tiene a su vez un montón de componentes más que es simplemente sembrar de forma directa, o sea, de pasar un fumigador, aplicar y luego sembrar. Tiene un montón de componentes como es la sistematización y un montón de cosas más para adelante para instrumentar un buen sistema de siembra directa. El sistema de siembra directa o la siembra directa por sí misma es una técnica, o sea, como cualquier otra. Entonces, lo que sí hace de distinto esto es la cantidad de tiempo que uno lo lleva adelante y cómo lo haga. Entonces, sistematizar eso, es decir, lo empiezo hoy y no lo voy a dejar de hacer al infinito, por decirlo de alguna forma, es donde vamos a empezar a encontrar los mayores beneficios. Por ejemplo, hay gente que en las charlas o en las recorridas de campo dice, no, la siembra directa a mí no me funcionó, pero bueno, obviamente que uno empieza a indagar y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo le hiciste? No, la hice 4 años, hubo un cultivo que no me funcionó y movió. Bueno, puntualmente no puede pasar que un cultivo no funcione. Los primeros años de adecuación, de cambio de la labranza hacia la siembra directa son cultivos normalmente capaz que hasta con menor rendimiento que el inicio, pero después vienen los beneficios. Si nosotros lo movemos en algún momento de eso, perdemos mucho de la cantidad de estructura que fuimos generando y los microorganismos y las partículas de suelo, cómo se fueron ordenando, lo perdemos con el primer movimiento que hacemos. Y ahí empezamos nuevamente a tener todo ese proceso de nuevo. Entonces ahí es cuando el productor dice, no, prefiero mover porque veo los beneficios más rápido. Sí, los beneficios son más rápidos. No son más rápidos en el tiempo, en la sostenibilidad ahí es donde empieza a resbalar, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad la parte económica, cuando es uno de los temas que si uno apunta directamente a un cultivo por sí mismo, y bueno, probablemente tenga un impacto económico directo, sí, es verdad. Ahora, lo que es difícil de medir es justamente esto que veníamos hablando, cuál es el beneficio a largo plazo que estamos generando. O sea, si esto fuera que como comprar un kilo de fertilizante o un litro de glifosato o un kilo de ración, bueno, para eso hay un mostrador. Vamos a un mostrador en una barraca y lo compramos. Ahora, comprar un kilo de suelo, no lo compramos en la barraca. ¿Cuánto tiene el costo un kilo de suelo? Y un kilo de suelo lo podemos perder con 20 milímetros en un suelo descubierto en 5 minutos. Y eso demoró miles de años en generarse. Entonces, ese kilo de suelo, si le ponemos valor, ¿cuánto es? Y bueno, esa parte no la tenemos tan clara. Ahora, lo cierto es que los beneficios son directos. Y después que empezamos a utilizar mejor los componentes, hay una reducción de insumos también para poder manejar y disminuir costos. Y si hay algo que nos ha enseñado bastante, este último tiempo nosotros tuvimos un FPTA que lo vamos a terminar ahora en marzo, de 3 años, que fue de difusión de los cultivos de servicio, originalmente llamados cultivos de cobertura. Bueno, termina este proyecto, pero arranca otro ya, por suerte, porque terminamos uno, pero vamos a arrancar uno de investigación plenamente de cultivos de servicio, donde vamos a ajustar un montón de cosas que fueron surgiendo en este otro. Estos cultivos lo que nos intentaron, lo que nos demostraron, fue que más allá de la cobertura por sí misma, que es los pilares básicos de la siembra directa son no laborear, tener el suelo cubierto y rotar. Bueno, no laborearlo no hacemos, tener el suelo cubierto lo tenemos con los rastrojos, pero si es con plantas vivas mucho mejor, y el otro es la parte de rotación. Los cultivos de servicio lo que nos incorporaron al sistema es la capacidad de fijar otros insumos, como puede ser el nitrógeno con los cultivos de servicio de leguminosa, donde nos fijan nitrógeno para el cultivo siguiente, pero ya tenemos mediciones que también para el siguiente cultivo, o sea, 2 cultivos después podemos todavía tener rastro de ese nitrógeno que se fijó al sistema de forma simbiótica, gratis, puesto adentro del suelo. No comprado como forma urea, sino que puesto dentro del suelo. Lo otro es que los controles que tenemos son los control cultural, control mecánico, control químico. El tema es que el control cultural es fantástico, lo puede hacer las coberturas. El control químico conjuntamente con el control cultural y la cobertura es increíble el control que podemos hacer de malezas, y el control mecánico es el que tenemos que tratar de evitar. Ahora, este control cultural fue lo que más nos ha enseñado los cultivos de servicio por eso mismo, porque cuando se implantan en tiempo y forma, generan una densidad tan grande que hace que nosotros podamos, en muchos de los casos, cuando las cosas están bien hechas, poder sacar ese herbicida que iba en invierno, no tenerlo, por lo tanto ahí ya tenemos una reducción de costo directa, pero lo que es mucho mejor,
una mejora sustancial en la sostenibilidad del sistema, porque a medida que vamos poniendo esos cultivos de servicio y vamos reduciendo la cantidad de herbicidas puestos al sistema, vamos mejorando en la huella de carbono que estamos dejando, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene mucho del trabajo futuro de AUSID en la incorporación de estos cultivos, adecuarlos, mejorarlos y a su vez empezar a entender que la siembra directa es un sistema y que tiene que manejarse como tal. Todas las partes son fundamentales y que cada cultivo aporta lo suyo y que cada cultivo tiene su lugar dentro de la rotación y no están puestos al azar, no deberían de estar puestos al azar. Ya tenemos datos muy claros que un maíz de primera o de segunda, el tipo que sea, cuando después va soja, esa soja rinde en un 15 o un 20% más. Entonces, si ya tenemos esos datos, empecemos a usarlos. Si hacemos cultivo de invierno y va trigo, y las chances de que después vaya soja son altas, bueno, bien, pero va mucho mejor que vaya con maíz después del trigo, porque el trigo se cosecha más tarde, es difícil de implantar, entonces la fecha se adecua mucho más a un maíz. Y si va cebada como antecesor, lo ideal sería que fuera soja. O sea, y hay diferencias de rendimiento, y hay diferencias de cómo manejar el sistema. Incluso hasta la calidad de la siembra mejora, y con eso mejoran los cultivos. Muchas veces tenemos maquinaria que no es la adecuada, y solo cambiando de lugar los cultivos, nos evitamos de hacer una inversión muy grande en una sembradora, por ejemplo. Pero bueno, hay que entender mucho más del sistema y aplicarlo para que empiece a tener mejoras y mejoras sustanciales. Bueno, AUSID, yo entré a trabajar como técnico de AUSID en el 2007. Lo primero que miré era la misión y la visión de AUSID. En aquel momento no me acuerdo ahora de memoria exacta la visión, pero bueno, básicamente decía ser la institución que lidere la conservación de suelo de manera sustentable y económicamente viable. Lo primero que dije, bueno, esto tengo que cambiarlo. Con bastante menos años, menos experiencia, siempre uno tiende a tener ese tipo de pensamiento. Hoy lo miro y digo, bueno, esto fue casi 30 años atrás, ¿no? En el 91, 30 y algo de años atrás. Entonces, si hay algo que está bien definido, fue la visión de AUSID, justamente. Sí le podemos decir, bueno, en aquel momento se hablaba de sustentable y era más pensado a la parte ecológica, justamente, al cuidado del suelo por sí mismo. Hoy capaz que le podemos cambiar por sostenible, que es un término que todo el mundo lo maneja, pero que en realidad engloba muchas cosas. Y ser sostenible implica justamente adecuar la parte ambiental, la parte social y la parte empresarial y el desarrollo humano. O sea, satisfacer todas las partes. Cuando se conjugan esas partes tenemos algo que es sostenible en el tiempo. Si no, no es sostenible. Podemos ser muy sustentables, pero no sostenibles. Entonces AUSID entiende que si fuera por el objetivo por sí mismo de fomentar la siembra directa, y bueno, tendríamos que ir cada uno contento a casa porque el objetivo está cubierto. El 90% del país está bajo siembra directa. Pero estamos muy lejos de eso, muy lejos. Consideramos que la siembra directa sí como técnica se instrumentó, pero no como sistema. Entonces, por eso tenemos mucho trabajo por delante y siempre van apareciendo cosas, por suerte, para estudiar, para trabajar, incorporar los sistemas y mejorarlos. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a través de esta señal uruguaya al mundo. Antes de culminar, invitarles a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy. Allí van a encontrar toda la información de la institución, desde las actividades de extensión que tienen que ver con las giras, las charlas, las jornadas que se realizan a nivel de campo, también jornadas virtuales y las capacitaciones, ya sean presenciales en distintos lugares del país o también a distancia, capacitaciones a las que pueden acceder también desde cualquier lugar del país, pero también desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, las inscripciones que se abrieron y continúan abiertas para el curso ganadero a distancia, este tradicional curso que ya lleva más de 20 años con más de 2.000 participantes, donde podemos conocer todos los elementos que son claves, son aspectos básicos del funcionamiento de las empresas ganaderas que tienen que ver con las pasturas, la nutrición, la genética, las diferentes orientaciones productivas, el ganado vacuno, pero también el ovino, la gestión predial en un curso de 8 meses, que se dicta de manera semipresencial,
durante este tiempo y que es acompañado por prácticamente todo el plantel técnico de la institución. La invitación queda hecha ingresando a planagropecuario.org.uy, se informan y se inscriben. A nosotros nos queda nada más que despedirnos y les invitamos a que nos acompañen el próximo jueves cuando nos reencontremos aquí en este mismo lugar a esta misma hora. Así que les esperamos a todas y todos ustedes aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.